Ahora sí. Perfecto. Miren, qué casualidad, ¿no? Estamos en el tema de corticoides y justo se me ha presentado un shock anafiláctico con un antiespasmódico. Entonces, que le pusieron en un hospital y la señora en ese momento no se presentó, le pusieron la ampolla, se retiró, se vino, caminó una cuadra y se le empezó a cerrar la garganta. Y justo estábamos más bien a la vuelta y bueno, hemos tenido que canalizar vena, ponerle adrenalina y miren, y justo el tema de ahora es corticoides, ¿no? Entonces, para que vean que sí, un corticoide más un broncodilatador puede salvar una vida humana. Muy bien, ahora sí. Entonces, dicho eso, vamos a continuar con los glucocorticoides. ¿Se acuerdan? Les decía, el glucocorticoide utilizamos para todo tipo de una inflamación de muela, rodilla, y una inflamación a nivel de las amígdalas como coadyuvante en este caso, ¿no? Frente a un antibacteriano, las alergias que se presentan a nivel dérmico por histamina, esto es por citocina, el angioedema, el edema de glotis por la citocina, peligroso, pero esto es lo más terrible. Esto es lo terrible, la broncoconstricción, ¿no? Entonces, acá, yo sé que según la ley del medicamento es prohibido poner un medicamento en farmacia, una ampolla, pero sin embargo, en casos de emergencia a veces actuamos o a veces el paciente toma el medicamento en el mismo lugar donde compra, por eso es que en la mayoría de las farmacias tienen sus filtros, entonces, y el shock anafiláctico se puede presentar hasta en tabletas. Casualmente, esta mañana estamos atendiendo a un paciente que tiene una fístula rectal y dijimos, le vamos a dar antibiótico vía oral. Resulta de que el paciente tenía alergia a todo. Entonces yo dije, no creo que tengas a las fluoroquinolonas. Si bien tienes a las penicilinas, como alternativa vamos a utilizar una fluoroquinolona. Y le hicimos la prueba por vía intradérmica. Impresionantemente, le hemos puesto y a los minutos se ha presentado el halo rojo, el paciente empezó a tener escozor y con una simple prueba de alergia le podía haber desencadenado un shock anafiláctico. A ese minuto dije, no, le meto el antialérgico, bueno, y se paró. Y él me decía, no, ¿a qué más tendré alergia? Tendríamos que hacerte una batería, ¿no?, de pruebas con todos los antibacterianos. De todas maneras, en este momento no te puedo dar nada por vía sistémica, voy a utilizar solamente vía tópica, ojalá tenga buena respuesta. Entonces, las alergias están a la orden del día. Y este señor casualmente me indicaba, yo no tenía alergia a muchas cosas, se me ha desencadenado después del COVID, me dice, ¿no? Entonces, he quedado muy sensible después de haber enfermado con COVID. Entonces, ahí está, una de las alergias mediada por los leucotrienos, precisamente es esto, la broncoconstricción. Utilizamos también, no solamente como antialérgico, en pacientes con trasplante de órganos, reciben o corticoides, aquellos pacientes que van a recibir un riñón, un hígado, etcétera, ¿no? Para evitar, en este caso, rechazo al órgano. Vamos a ir viendo acá los trastornos. Ahora, ¿qué pasa con los trastornos endocrinos? De la misma forma, podemos utilizar también los glucocorticoides cuando hay pacientes con hipocorticalismo, ¿no?, en una hiperplasia suprarrenal congénita, en emergencias médicas, ya habíamos mencionado, en pacientes con shock séptico. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la parte de farmacología. Entonces, las aplicaciones son muchas, muchísimas, por vía oftálmica, hasta para caída de cabello, en pacientes con acné, en pacientes con psoriasis, en pacientes... Casualmente, esta mañana también hemos presentado una loción a base de aceites esenciales para un paciente que tiene psoriasis. Hemos utilizado aceite de caléndula, hemos extraído nosotros, ¿no? Hemos sacado un aceite, en este caso, un oleato de aloe vera, hemos utilizado aceite de argán y aceite de coco y hemos puesto con corticoide. Entonces, vean, el corticoide se utiliza absolutamente en todo, es impresionante. Muy bien, ahora vamos a ver las bioequivalencias. En este caso, se parecen los glucocorticoides, pero la bioequivalencia es diferente. Y aquí tengo este cuadrito, miren,
bonito para que nos demos cuenta. Acá tengo los glucocorticoides de acción corta, ¿no? Corta. La hidrocortisona su efecto es rápido, pero es corto, ¿no? Ahí está, la hidrocortisona. La cortisona, de eso es el que manejamos, es la hidrocortisona. Ahora, vamos a ir viendo. Actividad antiinflamatoria. Miren, vamos a ver la capacidad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, aquí la dosis equivalente. Miren, por ejemplo, 20 miligramos de hidrocortisona equivalen a 0,75 de dexametasona en su efecto antiinflamatorio. Aquí, si nos damos cuenta, ¿cuál es el que tiene mayor poder antiinflamatorio? La dexametasona igual que la betametasona. Entonces, la dexametasona con la betametasona son similares, ¿no? Una actividad antiinflamatoria en relación a la hidrocortisona, 30 veces más, su efecto de 36 a 72 horas. Esto también es muy importante tomar en cuenta el tiempo de acción. ¿Por qué les digo, estimados colegas? Por lo siguiente. De repente, ustedes van a tener un paciente que les dice, por favor, poneme una penicilina 633, ¿no? Entonces tú dices, tiene potásica, tiene procáinica, tiene benzatínica, digamos, ¿no? Entonces, la sódica, 24 horas ya baja el nivel plasmático, pero no pasa eso con la benzatínica. Entonces, si tú vas a querer poner una penicilina que tiene un efecto de casi un mes va a estar circulando en sangre y tu corticoide a los 36 días se mantienen muy bien los niveles plasmáticos, se puede mantener hasta los 72, pero a dosis ya baja. Entonces, 36 horas le va a proteger, vamos a evitar a que ese paciente desencadene alergia. Pero pasado las 36 horas y más aún pasado las 72 horas, el paciente se le va a presentar una alergia. Pero si tú quieres poner, por ejemplo, ponerle una ceftriaxona, ¿no ve? Entonces, en este caso, y tú dices, este paciente no sé si tiene alergia a la ceftriaxona. ¿Con qué le cubre? Perfectamente le puedes cubrir con una dexametasona. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona va a mantener muy buen el nivel plasmático durante un día, o sea, durante 24 horas. En cambio, la dexametasona de 36 a 72 horas. Entonces, siempre tienes que tomar en cuenta el tiempo de vida media. Ahora, de repente dices, en un diclofenaco. Entonces, no sé si tiene alergia. Entonces, tú agarras el diclofenaco y le pones con una dexametasona. El diclofenaco va a tener muy buen su nivel plasmático durante 24 horas, en cambio la dexametasona más. Entonces, el corticoide sí te puede prevenir una alergia, pero siempre y cuando tenga una vida media mayor que el fármaco que estás administrando. Ahora, también hay betametasonas hoy en día, ¿no? Asociadas a ciertos ésteres que le aumentan el tiempo de vida media común, ¿no? Entonces, eso, el propionato, por ejemplo, de betametasona, tiene mayor tiempo de vida media. Muy bien, seguimos. Otro corticoide, con seguridad que sí lo utilizan bastante, es la preginisona. Entonces, analizamos. 4 veces más potente que la hidrocortisona por su efecto antiinflamatorio. La prednisolona se parece, y miren el tiempo de vida media también, de 12 a 36 horas. La metilprednisolona, ya, 5 veces más, un poquito más, al igual que la triancinolona, 5 veces más, y miren el tiempo, de 12 a 36 horas. Entonces, ahí estamos viendo el efecto antiinflamatorio y el tiempo de acción, la duración de acción en horas. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Los glucocorticoides más potentes, la dexametasona y la betametasona. Acá tenemos la fludrocortisona, no se utiliza como efecto antiinflamatorio, se utiliza para el reemplazo de mineralocorticoides. Muy bien. ¿Qué más? A ver, acá vamos a ir viendo. Tenemos glucocorticoides inhalados, ¿sí? Que utilizamos en pacientes que tienen asma. Hoy en día todavía se está utilizando, aunque el efecto es mínimo. ¿Saben por qué? Porque no lo saben utilizar bien. Entonces, hoy en día hay dispositivos para que el paciente reciba el glucocorticoide por vía oral, o sea, por vía inhalatoria,
juntamente con broncodilatadores. Bueno, eso ya no lo vamos a ir viendo, ¿ya? Directamente yo me voy a venir aquí a los efectos adversos que debemos manejarlos. ¿Cuándo vamos a pensar en efectos adversos? Cuando utilizamos por tiempos prolongados. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen dermatitis atópica y viven utilizando triamcinolona o hidrocortisona o betametasona en crema. Y sí hay efectos adversos cuando se administra por vía tópica de manera continua. Hay pacientes que hoy en día se están haciendo infiltrar a nivel de las rodillas triamcinolona, de repente con ácido hialurónico, a veces con plasma rico en plaquetas, etcétera. Tiene muy buen efecto antiinflamatorio, eso es indudable, pero lamentablemente a la larga, si es que utilizan de manera continua, sí se va a presentar los efectos adversos. Entonces es urgente que nosotros tomemos en cuenta las RAMs para que podamos de alguna forma contrarrestar. ¿Qué pasa a nivel de la carita? Entonces, si nosotros analizamos en la carita, tenemos una capita que se llama epidermis, ¿no ve? La primera capita, ¿ya? Epidermis. Entonces, luego viene la segunda capita que se llama dermis y la tercera capita que se llama hipodermis. Entre la epidermis y la dermis, ¿ya? Entre esto, aquí está el lugar donde se producen los fibroblastos y los fibroblastos dan lugar a lo que se llama el colágeno. ¡Qué belleza! Ahí vamos bien. Los glucocorticoides lo que hacen, lamentablemente, es bloquear la producción de fibroblastos, por lo tanto, disminuyen el nivel de colágeno. Entonces, ese colágeno te daba cierto grosor a la piel, ¿no? Esa elasticidad, ese grosor. Al perder fibroblasto y no vamos a tener colágeno, entonces, ¿qué vamos a tener? Un adelgazamiento de la piel. Y lógicamente, como consecuencia del adelgazamiento de la piel, vamos a tener las famosas arrugas, no solamente eso, la púrpura y la equimosis, ¿no? Es más, aparecen las manchitas, inclusive cuando se utiliza por mucho tiempo. Ahora, la pregunta, ¿y por qué manchitas, no? Por lo siguiente, si tú analizas y dices, aquí tengo vamos a ver, permítanme, aquí tengo la epidermis, la dermis y la hipodermis. De la misma forma, entre la epidermis y la dermis está el lugar donde se produce el color, ¿no? Ahí está, el melanocito, donde va a producir la melanina. Entonces, cuando hay un grosor de la piel, en este caso, ya gracias al colágeno, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, la radiación visible, no va a poder llegar al melanocito. Pero si se adelgazara la piel, me dan cuenta, si hubiera un adelgazamiento de la piel, entonces en este caso la radiación va a llegar al melanocito y se va a producir una pigmentación. Entonces, lamentablemente, eso produce cuando se utiliza glucocorticoides por tiempos prolongados. No es que, digamos, hoy día me pongo corticoide y mañana ya voy a estar con la piel adelgazada. No, cuando utilizamos por tiempos prolongados. Ahora, hay algo que se llama el famoso síndrome de Cushing. Y en el síndrome de Cushing, dice, ¿no ve? Aspecto cushingoide, ¿no ve? Entonces, hay una redistribución de grasa, ¿no? Más al nivel del abdomen, en forma centrípeta, alrededor de la cara, etcétera. Y eso produce aumento de peso. El acné también en los pacientes puede provocar el hirsutismo, una caída de cabello anormal, eritema facial y las estrías por perder colágeno. A nivel oftálmico, lamentablemente, es capaz de provocar cataratas subcapsular posterior. No solamente eleva la presión arterial, sino puede elevar la presión intraocular. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado de evitar su uso en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. En pacientes, por ejemplo, que tienen hipertiroidismo en los exoftalmos, ¿no? Entonces tampoco lo vamos a utilizar. Algo importante en músculo y hueso. Aquí, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, en patologías autoinmunes como la artritis reumatoide, hoy en día utilizan prednisona de 5 miligramos todos los días, ¿no? Inclusive más. A la larga, lamentablemente, los corticoides
¿qué es lo que hacen a nivel renal? Retienen sodio. A ver, aquí me voy a venir, por favor, para ver. Si yo hablo aquí a nivel renal, el corticoide retiene sodio. Donde hay sodio, retiene cloro. Donde hay cloruro de sodio, retiene agua. Por eso produce mayor volumen plasmático e hipertensión arterial. Pero el problema es que, aparte de retener esto, elimina también potasio por vía urinaria, elimina calcio e elimina magnesio. Entonces, ese paciente que está utilizando glucocorticoide por tiempos prolongados empieza a perder calcio. ¿Y cuál es el riesgo? ¿En qué puede terminar? En osteoporosis. Entonces, paciente que está utilizando glucocorticoide de depósito, ¿no? Por su asma, por su qué sé yo, por su patología autoinmune o por lo que fuese, siempre es bueno hacer la densitometría ósea. Otro efecto a nivel de hueso y músculo, la necrosis avascular y la miopatía. A nivel del sistema nervioso central, alteraciones a nivel neuropsiquiátrico, ¿no? Aquí vemos que produce, en realidad, estimulación, euforia, disforia, depresión, insomnio. Ustedes sabrán, hagan la prueba. Pacientes que, lógicamente, en pacientes que tienen tendencia a que se les altere rápidamente el sistema nervioso central. Ayer casualmente con un grupo de amigas vamos a tomar un tecito y sería a las 7 por ahí. Y una de ellas dice, no, si yo tomo a esta hora café es para que duerma a las 3 de la mañana, dice, ¿no? Entonces, en cambio hay pacientes que se toman café y bueno, y duermen tranquilamente. Entonces, en aquellos pacientes donde hay tendencia a que se altere de forma rápida el sistema nervioso central y le ponen ustedes el glucocorticoide tipo 8 o 9 de la noche, no va a poder dormir. Acaticia, la manía, la psicosis en pacientes con patología de base, pseudotumor cerebral sí se ha descrito también. A nivel metabólico y endocrino también hay alteraciones como la hiperglicemia, aumenta el nivel de glucosa, ya entonces es peligroso en pacientes diabéticos, y la insuficiencia hipotálamo y pituitaria suprarrenal. A nivel cardiovascular, ya habíamos mencionado, retiene sodio, retiene cloro, retiene agua, retención de líquidos, y por lo tanto, ¿qué produce? Hipertensión. Puede provocar arteriosclerosis prematura, arritmias cardíacas y alteraciones a nivel de las lipoproteínas. Entonces, miren, a nivel cardiovascular. Esto es por tiempos prolongados, por favor. A nivel gastrointestinal, el paciente que recibe glucocorticoide y tiene patología de base a nivel gástrico, gastritis y úlcera péptica, lógicamente, esteatohepatitis y la perforación visceral, ¿ya? A nivel del sistema inmunitario, sabemos que son inmunodepresores, eso es indudable. Entonces, hay riesgo de infecciones porque baja el sistema inmunológico y a nivel hematológico, leucocitosis. Entonces, el hecho de manejar estas RAMs, ¿no? Nos permite ver qué puedo hacer al respecto, qué cosas debo controlar. Acá, por ejemplo, miren esto, vamos a ver algunos estudios en los glucocorticoides. Nuevamente les digo, sabemos que los glucocorticoides utilizamos absolutamente para todo. ¿Para qué no utilizamos? Para todo, ¿no? Pero sin embargo, ya a dosis, el uso por tiempo prolongado o a dosis altas produce sus reacciones adversas. En este caso, en este estudio, se agarró a 112 pacientes diagnosticados con artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? Patología autoinmune, degenerativa y progresiva. Se inicia el tratamiento con 5 miligramos de prednisona. ¿Cuáles creen que han sido los efectos adversos? Fracturas, lógicamente, por pérdida de calcio, infecciones graves por la inmunodepresión, hemorragias, ya en aquellos pacientes que tenían úlcera gastrointestinal y las cataratas. Fueron las RAMs más importantes, ¿no? Lógicamente, dice, si vamos a utilizar dosis por debajo de los 5 miligramos, 19 por debajo de 5, entonces los efectos adversos van a ser menos. Vamos a ir viendo acá también de la misma forma. En otro análisis, en 1066 pacientes con artritis reumatoide, son patologías autoinmunes y crónicas donde se utiliza glucocorticoide por mucho tiempo. En este caso, 6 meses habían recibido glucocorticoide, ¿ya?
Entonces, ¿qué glucocorticoide? Prednisona. ¿Qué se ha observado? Fenotipo cushigoide. Equimosis, ¿no? Esas petequías que aparecen, ¿no? A nivel de la piel, el edema de las piernas, porque hay retención de líquidos, la micosis, porque baja las defensas, piel apergaminada, porque pierde colágeno, dificultad para respirar, en este caso en los pacientes porque han aumentado de peso, y trastornos del sueño. A una dosis mayor, más de 5 miligramos, en este caso a dosis de 7.5 miligramos, también se ha presentado glaucoma, depresión y presión arterial elevada. Entonces ahí estamos bien, ¿no? Además, aquí estamos indicando que la prednisona a una dosis superior a 5 miligramos día se ha presentado más aumento de peso y epistaxis, sangrado, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí dice, en este estudio, las cataratas fueron una excepción, dice, ¿no? Ya que las cataratas eran más comunes en los que tomaban glucocorticoides, incluso cuando la dosis era inferior a 5 miligramos. Entonces, las cataratas no había necesidad de que se presenta una dosis mayor a 5 miligramos, sino inclusive a dosis por debajo de 5 miligramos se ha presentado cataratas. Ahí está el famoso síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, el paciente parecería que estuviera gordito, ¿no? Porque aquí hay facies en forma de luna llena, hirsutismo, que sea hiperpigmentación, y habíamos mencionado porque se pierde colágeno, atrofia, obesidad, estrías, etcétera, ¿no? Entonces, todas las características de un hipercorticalismo. Vamos a ir viendo algunos ensayos más. Por ejemplo, se agarró, miren la cantidad de pacientes, 2.623.327 personas, cualquier cantidad, entre 20 y 64 años, ¿no? Que recibieron prednisona 14 días o menos. Entonces, dentro, ¿no? Una dosis única de prednisona durante 14 días o menos. Ahora, dentro de los 5 a 30 días posteriores, o sea, primero se dio los 14 días, y luego, cuando se dio por más tiempo, que se presentó hemorragias. Entonces, cuanto más tiempo utilizábamos, hemorragia a nivel gastrointestinal, sepsis, infecciones, insuficiencia cardíaca, dice, ¿no? Entonces, aquí hay otro estudio de la misma forma en buena cantidad de pacientes donde también ha habido sepsis por la inmunodepresión, tromboembolismo venoso y fracturas. Entonces, con todo esto estamos viendo que las reacciones adversas de los glucocorticoides sí los tenemos que manejar. Adelgazamiento de la piel y equimosis, no sé si tengo algunos, ahí está, miren, ahí está el adelgazamiento de la piel, miren cómo se van formando estas líneas, ¿no? Estas líneas, precisamente porque se pierde colágeno. Ustedes van a ver pacientes, por ejemplo, que son adolescentes, que de repente andan con cuadros de estrés, entonces se les aparece estos cuadritos, ¿no? Muy bien, ahí está. El acné también es una patología frecuente. Redistribución de peso y aumento, ¿no? La famosa cara de luna llena, la joroba o espalda de búfalo, a nivel de la cintura, aumento en este caso de la grasa a nivel abdominal, ¿no? Entonces, porque hay aumento de peso, hay redistribución de grasa, y así ahí están los estudios en los cuales se está basando para que se presenten estos efectos adversos. A nivel oftálmico, no se olviden que esto se ha visto inclusive a dosis por debajo de 5 miligramos, producen cataratas. Entonces, hay que tener cuidado en este tipo de pacientes que tienen patología de vista. Los exoftalmos también es una complicación, más aún si se utiliza en pacientes que tienen hipertiroidismo. Muy bien. A nivel cardiovascular, no se olviden que retiene sodio, cloro, agua, entonces hay retención de líquidos y se va a presentar los edemas. Lo peor es que se presente, ¿no?, la hipertensión arterial. Cuando un paciente viene donde ustedes y les dice, doctorita, se me han hinchado mis pies, háganlo el famoso signo de Godet, es muy importante porque no es lo mismo decir un signo de Godet grado 1, grado 2, etcétera. Tengo que ir viendo hasta, o sea, cuán edematizado están los pies. Entonces, no solamente se puede presentar en uso de corticoides en problemas con insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia renal, etcétera. Aquí está cómo
está siendo descrito el signo de Godet. Enfermedad aterosclerótica prematura, acumulación de grasas, arritmias cardíacas a raíz de eso, presión arterial elevada. Entonces, miren, ahí están las reacciones adversas, riesgo de infarto, riesgo de insuficiencia cardíaca, riesgo de accidente cerebrovascular. Muy bien, y así aquí tengo más el síndrome de Cushing, arritmias, aquí tengo los estudios. Muy bien, entonces con esto, ya con esto estaría terminando lo que es glucocorticoides, así cortito, así sencillito. El corticoide efectivamente es algo maravilloso que sí te puede salvar vidas humanas, ¿no? Como hace rato les decía, que que hemos logrado salvarle la vida, pues no iba a llegar él hasta emergencias, entonces es algo maravilloso, pero también tiene sus reacciones adversas. Entonces, corticoides lo manejan muy bien, saben manejar la dosis, entonces eso yo ya se los voy a dejar. Y ahora quiero que entremos a glucocorticoides. Luego al final nos vamos a las preguntas si quieren, si tienen algún caso clínico interesante que quieran compartirlo, lo pueden hacer, etcétera. Muy bien, ahora sí, voy a continuar y me voy a venir acá. Vamos a hablar, ya esto es relativamente corto, aquí sí nos vamos a charlar, vamos a hablar del famoso climaterio en primer lugar. ¿Qué será el climaterio? ¿No? Entonces siempre decimos menopausia, decimos, ¿no? Entonces me voy a venir para acá y les voy a dar esto, climaterio. Ahí está. Vamos a ver acá. Aquí, a ver, en este cuadrito. Miren el climaterio. A ver si podemos abrirlo acá. Aquí está. Ahí está. Este es el famoso climaterio, ¿no ve? Entonces, todo esto es el climaterio. Primero, ¿qué viene? La premenopausia. Dice, a partir de los 40 años, un poquito más, ¿no ve? Los 45, etc. La premenopausia, ¿no? La premenopausia. Todo en realidad es el climaterio. Entonces, y aquí vamos a ir viendo, y aquí está la menopausia que va desde la premenopausia hasta, ¿no? Hasta la posmenopausia. Ahora, la premenopausia es cuando la paciente ya tiene irregularidad menstrual. Entonces de repente dice, menstruo un mes, otro mes no, otro mes sí, se me retrasa dos meses, etc. O ya no es 3 días, es 2 días, es un día. Entonces si hay una alteración en la menstruación, decimos premenopausia. Bajan los niveles de estrógenos. Luego, de repente, empieza el cuadro clínico, ¿no? La perimenopausia, dice, no, empieza a tener sofocos, empieza a tener irritabilidad, cambios de conducta, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, la posmenopausia es el cese de la última menstruación. Entonces, ahí está, ¿no? Las alteraciones a nivel hormonal. Muy bien. Ahora sí. Entonces, vamos a precisamente hablar de la menopausia y de la terapia hormonal. ¿Ya? Ahora, ¿a partir de qué edad se presenta? Hay un rango, dice unos 40, van a ver ustedes, aquí vamos a tomar de 45 hasta perdón, rango habitual 45 y 55 años. La edad promedio, 51 años. ¿Qué es lo que va a haber en la menopausia? Va a haber disminución de los estrógenos. Esto es lo que pasa. Entonces, como no hay estrógenos, ¿cuál es el estrógeno más importante? El estradiol. No se olviden que dentro de los estrógenos hay el estradiol, estriona, estriol. El más importante es el estradiol. ¿Cómo sabe que la paciente está en la menopausia? Porque se le presenta la irregularidad menstrual, pero sobre todo los síntomas vasomotores. ¿Y cuáles son los síntomas vasomotores? Esos sofocos, ¿no ve? Esos sofocos, esos calores, esa sudoración. A la larga, ¿qué va a pasar a nivel del endometrio de esa paciente?
va a haber disminución de las células endometriales. Por lo tanto, va a haber un adelgazamiento del endometrio. Y que es no solamente del endometrio, sino a nivel de toda la vagina. Entonces, ¿qué produce? Atrofia, ¿no? Vulvovaginal. Y esta atrofia vulvovaginal termina en qué? En sequedad vaginal. O termina en qué? Dispareunia, ¿no? Entonces, ¿y esto qué se llama? Síndrome genitourinario de la menopausia. Así se llama. Entonces, ¿qué hay? Atrofia vulvovaginal, hay sequedad, hay dispareunia. Entonces, ¿qué se llama? Síndrome genitourinario en la menopausia. Entonces, ¿será que en este momento nosotros podemos hacer una terapia hormonal para pacientes que han ingresado a la menopausia? Entonces, sí se hace. Entonces, vamos a hablar de quién? De la terapia hormonal para menopausia, ¿no? Entonces, lógicamente, aquí pensamos, ¿qué le está faltando a esta paciente? Estrógeno. Entonces, ¿cuál será la terapia hormonal? Si le está faltando estrógeno, entonces la terapia hormonal será pues estrógeno. La pregunta, ¿y por qué asociamos a progestágenos, ¿no? Si lo que necesito es estrógeno. Por lo siguiente, yo sé que esto lo saben, pero de todas formas es importante a la hora de conversar con una paciente que está en la menopausia, que tiene cambios inclusive a nivel del humor, hasta con la pareja. Entonces, hay que explicarle. A nivel, miren, a nivel del endometrio, aquí te voy a poner, aquí está el endometrio. Una mujer joven, por ejemplo, tiene las células endometriales, ¿no ven? Entonces, las células superficiales, las células intermedias, las células basales y las células parabasales. Muy bien, entonces, cuando hay una menstruación, gran parte de las células superficiales se eliminan, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora bien, los estrógenos lo que hacen es favorecer la multiplicación de las células endometriales. Entonces, ni bien esa paciente menstrua, inmediatamente va a liberar estrógeno. Entonces, ese estrógeno lo que hace es reponer, reparar, ¿me entienden? Estas células endometriales superficiales que se han ido perdiendo. Pero, ¿qué pasaría si solamente actuaría los estrógenos? Terminaría en hiperplasia endometrial, claro que sí. Como hay una multiplicación exagerada de las células endometriales, pues, se llenaría este útero, ¿no? Entonces, para evitar esto, precisamente, actúa ¿quién? La progestina, la progesterona, hasta de manera natural. Si ustedes analizan, por ejemplo, el ciclo, dicen el día 1, aquí lo voy a poner, dicen, ¿no ve? El día 1 hasta el día, vamos a ponerle 28, ¿no? Entonces, aquí justo el día 14, si se dan cuenta, el día 14 es el día de la ovulación. Esta primera fase la llamamos fase estrogénica o fase folicular. Y esta segunda la llamamos fase progestágena o fase lútea. ¿Ve? Entonces, ni bien hay menstruación, salen estas células endometriales, las superficiales. Entonces, inmediatamente, ¿quién actúa? Inmediatamente actúan mi estrógeno y me favorece nuevamente la multiplicación de células endometriales. Ahora les pregunto, ¿no? Si solamente actuaría estrógeno durante todo el ciclo, este útero se llenaría de células endometriales y se llama hiperplasia endometrial. Por eso es que a partir del día 14 el nivel de progestágeno sube, ¿no? Sube el nivel de progestágeno. Entonces, ¿qué hace el progestágeno? Evita la multiplicación de células endometriales. Entonces, por esa razón es que en muchos de los pacientes, se utiliza estrógeno con progestágeno para evitar esa hiperplasia endometrial. Ahora bien, miren lo interesante. ¿Qué tal si yo tengo a una paciente, por ejemplo, histerectomizada, o sea, que no tiene útero? Entonces, no hay necesidad de que le den con progestágeno, solamente le voy a dar estrógeno. Entonces, ¿cuándo están recomendadas la combinación de hormonoterapia de restitución de estrógeno con progestágeno?
cuando ese paciente tiene útero. Pero si no tuviera útero, basta con darle estrógeno. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, el uso de estrógeno en la menopausia se llama terapia de sustitución hormonal o terapia hormonal para la menopausia. ¿Qué te mejora? ¿Cuál es el objetivo de esta terapia hormonal en la menopausia? Lógicamente, aliviar esos síntomas vasomotores. Ahora me vengo para acá. ¿Dónde está? Para que nos charlemos un poquitito. Ustedes, más que yo, han debido ver que existen pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma, ¿no? Es increíble. Y de repente yo me digo, yo estoy dentro de ellos. Digo, cuando alguien me pregunta, doctora, ¿usted ha tenido un problema? Y digo, nada. Me dice, ni un efecto vasomotor, nada. Cambios de humor, no, creo que no, ¿no? Insomnio, no, pero nada, nada de nada. Entonces, pero en cambio vemos que otros pacientes, dolor de cabeza, depresión, insomnio, hipertensión, pero viene todo. Entonces, van a ver que los factores, ¿me entienden? Para que se les presente en unos con mayor fuerza, tienen diferentes, en este caso, diferentes factores, influyen diferentes factores. Yo algo que les recomiendo, por ejemplo, a las pacientes que entran al climaterio es lo siguiente. Cuando entras al climaterio, sabes que tienes que bajar el nivel de cortisol, aumentar el nivel de serotonina, ¿no? Bajar las catecolaminas excitadoras, o sea, si bajamos todos estos neurotransmisores estimulantes, entonces pueden sobrellevar lo que es la menopausia. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué damos la terapia de sustitución hormonal? Uno, para aliviar los síntomas vasomotores, esos famosos sofocos. Entonces, si no hay, entonces no habría mucho, o sea, no tendría sentido dar. Ahora, para mejorar otros síntomas más, ¿como cuál? Alteraciones del sueño. Lo más maravilloso es dormir. La pregunta, ya que estamos hablando del climaterio, vamos a hablar también de esto. Imagínense si yo les pongo acá fases del sueño, les voy a poner ya fases del sueño. Ahí está. ¿Qué dice? El sueño, dice, se divide sueño no REM y sueño REM. Esto es no REM y el famoso sueño REM. Ahora bien, vamos a ver acá. En el sueño REM, ¿dónde está? Aquícito, vamos a ver. Aquí mejor. A ver, aquí. Las fases de los sueños. Sueño REM, sueño no REM. Estito es importante, ¿no? Ahí está. Sueño con movimientos oculares rápidos, actividad cerebral similar a la vigilia, tono muscular ausente, ¿no? Entonces, ¿por qué el sueño REM es importante? Porque realmente aquí es donde nos reciclamos, así yo le llamo, donde sale todo mi sistema inmune, inclusive el factor de necrosis tumoral, a limpiar todo lo que hemos producido de día, ¿no? Entonces, el sueño REM es tan importante, donde realmente ya o sea, eliminamos todo lo que habíamos producido en el día. Entonces, el hecho de dormir bien es muy importante. Entonces, hay pacientes que entran al climaterio que ya tienen alteraciones en el sueño. Necesitan medicamentos para dormir, sean naturales, sean sintéticos. Entonces, en este tipo de pacientes, la terapia de sustitución hormonal también va a ir mejorando. También mejora los cambios del estado de ánimo. Hay pacientes que se ponen súper sensibles, que entran en cuadros de ansiedad, entran en cuadros de depresión, ¿no? Peligroso. También en ciertos pacientes se presentan los dolores articulares. Entonces, la terapia de sustitución hormonal, su objetivo es aliviar todos estos síntomas. Por si acaso, hay una sociedad de menopausia que la última actualización han hecho el 2022. Muy bien, entonces, en este caso, vamos a administrar
¿ya? Terapia de sustitución hormonal, terapia de reemplazo hormonal, sí. ¿Qué vamos a administrar? El que tiene efecto terapéutico son los estrógenos. ¿Por qué vía se administra? Por vía sistémica, ¿no? Entonces, además de eso, los estrógenos no solamente vamos a utilizar para esto, sino también vamos a utilizar para el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, en este caso, cuando queremos utilizar para el síndrome genitourinario, entonces vamos a utilizar los estrógenos vaginales y a dosis bajas. Muy bien, ahí está como el endometrio se va a ir fortaleciendo, se va a ir engrosando por los estrógenos. Ahí están mis estrógenos naturales. ¿Cuántos estrógenos naturales tengo? Ya les había mencionado, el más importante, el estradiol, pero está el estriol y está la estrona. Muy bien. Vamos a ir viendo acá. Estrógenos en la terapia hormonal. ¿Son efectivos? Vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es la evidencia clínica? Dice, en un metaanálisis, ya sabemos lo que es un metaanálisis, de 24 ensayos, en total 3.329 mujeres que utilizaron estrógenos. Entonces dice, redujo significativamente los sofocos en comparación con placebo. Ahí está, ¿no? El intervalo de confianza, etcétera, etcétera. Aquí está el estudio. Entonces dice, ¿ha disminuido los sofocos? Dice, sí, dice, ¿no? Entonces, una belleza. Ahora, según otro metaanálisis, los siguientes dosis equivalentes de distintos tipos de estrógenos son eficaces. Por ejemplo, 17 beta estradiol 1 miligramo al día equivale a 17 beta estradiol transdérmico, dice, ¿no ve? Pero en este caso el transdérmico no necesita 1 miligramo, sino 0.05 miligramos día. Entonces estamos hablando de bioequivalencias. Y estrógenos conjugados, 0,625 miligramos día. Entonces, estos estrógenos a estas dosis son equivalentes, son bioequivalentes. Entonces, en el 80% de las mujeres les ha disminuido los sofocos. Una belleza, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de 17 beta estradiol oral? 1 miligramo. ¿Cuánto de 17 beta estradiol en parches? 0.05. ¿A cuánto va a equivaler a estrógenos conjugados? A 0,625 miligramos. Vías de administración, aquí habíamos visto, está en parches. Podemos utilizar también por vía oral, por vía transdérmica, en geles y lociones tópicas, anillos vaginales, implantes subcutáneos. Todos ellos, ¿para qué me sirven? Para aliviar los síntomas de la menopausia, el insomnio, los sofocos, ¿no? La depresión, la ansiedad, los dolores articulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo las preferencias. ¿Cuál se prefiere utilizar? El 17 estradiol por vía transdérmico, dicen, entonces en parchecito, ¿ya? Entonces, es más, en vez de, aquí está, el 17 beta estradiol, dice, se va a preferir en relación a los estrógenos equinoconjugados. Entonces, el estrógeno de primera línea sería en parches, luego el 17 beta estradiol, luego recién podemos pensar en los estrógenos equinos conjugados, ¿ya? Vamos a ir viendo cuáles son las contraindicaciones. En este caso, un dato sumamente importante, por favor, esto, ¿en qué casos no podíamos utilizar? Uno, en pacientes con hipertrigliceridemia, en pacientes con triglicéridos altos. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. No es lo mismo decir 170 de triglicéridos, 170 miligramos de cilitro, que de repente 500 de triglicéridos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿En quiénes nos vamos a dar? En aquellos pacientes que tienen triglicéridos muy altos. Entonces, es un dato importante. Antes de dar estrógenos, entonces, ¿qué vamos a pedir? El perfil hepático. Y ahí vemos los triglicéridos. En una enfermedad vesicular activa, por favor, eso también es muy importante. ¿En qué sentido? Si yo analizo, por ejemplo, aquí está, voy a dibujar algo que se parece al higadito. No soy muy buena dibujante, ahí está mi higadito. Y aquí abajito está mi vesícula biliar, ¿no? Donde se junta la bilis, ¿no ve? Ahora bien,
gracias, en este caso, a que el hígado produce bilis, la bilis llega a la vesícula y de ahí llega al colédoco, etcétera, al intestino, para que nosotros tengamos buena digestión. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene una patología a nivel de la vesícula? Barro biliar, cálculos biliares, etcétera. Los estrógenos van a evitar la pérdida de bilis. Entonces, hay tendencia a que se acumule. Por eso está contraindicado en pacientes con cálculos biliares, con barro biliar, etcétera, etcétera, ¿no? Enfermedad vesicular activa. Trombofilias conocidas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, deficiencia del factor 5, ¿ya? Migrañas con aura. Entonces, cuando un paciente tiene migraña con aura, dice, mejor vamos a utilizar el estrógeno por vía transdérmico. Entonces, la migraña con aura, ¿cuál es? Es aquella que ratos antes, día antes, ¿no? Sientes lucecitas, o sea, sientes un poco de mareo, o sea, te avisa, me va a venir una migraña. Ahora, vamos a comparar, ¿ya? El estradiol o los estrógenos oral biotransdérmico. Aquí tenemos un cuadrito comparativo. Miren esto. Acá tenemos el estrógeno oral y aquí tenemos el estrógeno transdérmico, ¿sí? Hablamos en el perfil lipídico. Con el estrógeno oral, dice, no clínicamente significativo, pero aumentamos las HDLs y disminuimos las LDLs. Sí nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando habla de síndrome metabólico, por ejemplo, cuanto más HDL tenga, mejor a nosotros, porque es la lipoproteína buena, la lipoproteína que actúa como un agente limpiador de grasa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué dicen los estrógenos? Suben las HDLs, baja el malo, baja la lipoproteína de baja densidad, la que forma ateromas. Entonces, esto es beneficioso. Los estrógenos transdérmicos no tienen efecto. A nivel de los triglicéridos, los estrógenos aumentan el nivel de triglicéridos y los estrógenos neutro. Entonces, aquí también tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Si tienen a un paciente con triglicéridos altos, pues podríamos pensar en utilizar estrógenos transdérmicos, pero no así por vía oral. A nivel de la proteína que sirve para transportar las hormonas, ¿no? Entonces los estrógenos aumentan, ¿no? Disminuye, por lo tanto, disminuye la testosterona libre y posiblemente tenga un efecto sobre la libido. En cambio, los estrógenos transdérmicos, menor aumento. A nivel de la proteína transportadora de la tiroxina y la T4 libre, miren, aumento de la lipoproteína que transporta la globulina, ¿no? Una globulina transportadora de tiroxina es esto, ¿ya? Disminuye la tiroxina biodisponible. En cambio, el transdérmico no afecta. Seguimos aquí, lo mismo, a nivel de la proteína transportadora de cortisol aumenta, por lo tanto, dice, hay aumento de cortisol, aunque interfiere con su interpretación. En cambio, el transdérmico no afecta. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el que tiene un efecto neutro y no afecta es el transdérmico. En cambio, el estrógeno oral tiene varios efectos. Entonces, ya ustedes definan cuál vamos a utilizar, ¿no? Estrógeno oral o estrógeno transdérmico. Vamos a ir viendo algunos productos de estrógenos. Aquí tenemos estrógenos puros, ¿no? Estrógenos, qué sé yo, digamos, asociados a progesterona. Tenemos combinaciones de estrógenos con progestina, entonces de diferentes marcas. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso Angelix, tenemos, ¿no? Ahí está aquí, el famoso Angelix, ¿no? Entonces, miren, algo importante también, por ejemplo, les pongo algo, a ver, aquí me voy a venir. Por ejemplo, ponerle a ver un medicamento
Yasmín, así le voy a poner, Yasmín, anticonceptivo le vamos a poner, ¿ya? Miren, este tiene etinil estradiol, miren esto, y tiene drospirenona, acuérdense, etinil estradiol y drospirenona. Entonces, aquí está. Miren lo que tiene el estradiol, 0. Aquí está, vamos a ver, Yasmín. Miren, 3 miligramos y 0,03 tiene, ¿no? Vamos a ver, por acá vean. Aquí está. Miren la cantidad. Etinil estradiol 0,03, bajito. Hidrosperinona, que es el progestágeno, 3 miligramos. Miren esto. Etinil estradiol 0,03. Hidrosperinona 7. Ahora miren, me voy a venir acá al famoso Angelix. Van a ver ustedes. Miren, tiene drosperinona y estradiol, pero la concentración, miren, hace rato era 0,03, miren, acá tiene 1 miligramo. Drospirinona tiene 2, hace rato tenía 3, pero miren la cantidad. Entonces, como anticonceptivo, manejamos cantidades mínimas, 0,03, 0,02. En cambio, en la terapia de sustitución hormonal, utilizamos estradiol altos, 1 miligramo, 1,5, 2 miligramos se va utilizando. Entonces, ahí está la diferencia en la concentración del estradiol. Acá tenemos otros, ya, parches de estradiol, parches de estrógeno con progestina, geles tópicos, ¿no? Estrógeno, que es estradiol 0,75 miligramos, estradiol 0,52 miligramos, estradiol de 0,25, 0,5, 1 miligramo, spray tópicos, ¿no? Nosotros no tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Spray tópico, los anillos intravaginales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el cipionato de estradiol en ampollas, valerato de estradiol, el anillo vaginal de estradiol, las tabletas a base de hormonas, cremas vaginales, o sea, realmente tenemos bastante. Vamos a ir viendo, ahora vamos a hablar de la dosis. ¿Cuánto necesitamos para el alivio de los síntomas? Si se va a utilizar 17 beta estradiol, 1 miligramo día. Si se va a utilizar estradiol transdérmico, 0,05 miligramos días. A estas dosis, dice que son muy efectivas para las pacientes que están atravesando no solamente la menopausia, sino hasta la postmenopausia. Ahora, dosis más altas en mujeres jóvenes, pero siempre y cuando se le ha hecho una oforectomía bilateral, ¿no? En este caso, cuando ha habido este tipo de cirugía, entonces vamos a utilizar dosis altas como por ejemplo 2 miligramos de estradiol o de estradiol transdérmico 0,1 miligramos día. Entonces, cuando la mujer es joven y se ha hecho una oforectomía bilateral de ambos, entonces aumentamos la dosis. Muy bien. ¿Qué más? A ver acá. Se recomienda en una paciente utilizar con dosis baja y luego si necesita más, entonces ya se puede ir aumentando. Muy bien. A ver, vamos a ver acá una tablita de bioequivalencia. ¿Ya? Entonces, en esta tabla de bioequivalencia que estamos viendo, que 17 miligramos de estradiol, ya 17 de estradiol, equivale a 0,5 miligramos día, ¿no? Entonces, aquí la dosis estándar 1 miligramo, la dosis alta 2. Entonces, estándar 1 miligramo. En el estradiol transdérmico, la dosis baja 0,025, la estándar 0,05 y la dosis alta 0,1. Esta dosis alta es importante ir viendo para no alterar y para no producir efectos
adversos. Los estrógenos conjugados de equino 0.3, pero el estándar 0,625 y la dosis máxima 1.25 miligramos día. Ahora, ¿qué serán las progestinas, los progestágenos? ¿Para qué utilizamos progestágenos en el climaterio? Para evitar la multiplicación de células endometriales. Entonces, ¿en qué casos vamos a dar progestágenos? Dice acá, vamos a ir viendo indicación principal, hasta ahí vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que tienen útero intacto, ya habíamos mencionado, en aquellos pacientes que todavía corremos el riesgo de una multiplicación de células endometriales. Entonces, en este caso, el que tiene efecto terapéutico es el estrógeno, pero para evitar esa reacción adversa, asociamos a progestinas, ¿no? En cambio, decíamos al rato, en pacientes histerectomizadas, en pacientes que se les ha sacado, en este caso el útero, ¿para qué vamos a dar progestinas? Directamente se mantiene estrógenos vaginales, pero a dosis bajas. Muy bien. ¿Cuál es la progestina de primera línea? La progesterona, la micronizada natural oral. ¿Cuánto? 200 miligramos día durante 12 días, mes, dice, ¿no ve? Entonces vamos a imitar a la fase lútea. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a administrar en el segundo ciclo, en la fase lútea. El régimen continuo, 100 miligramos todos los días. Entonces, si vas a utilizar 200 miligramos, dice, solamente en la fase lútea, a partir del día 14, inclusive a partir del día 12, aquí te recomiendan, ¿no? En cambio, si tienes que utilizar todos los días, 100 miligramos día, todos los días. ¿A qué hora se recomienda tomar? Antes de dormir, ¿no? Entonces, por efecto sedante de sus metabolitos, ¿ya? ¿Qué ventajas tienen, en este caso, la progesterona? Más segura a nivel cardiovascular, menos riesgo de alteración a nivel de lípidos, potencialmente menor impacto sobre la glándula mamaria. Dosis bajas de estrógenos, ¿ya? Entonces, las mujeres que utilizan estradiol o transdérmico 0.014 miligramos, ¿no? Entonces, aquí están utilizando dosis bajas. Entonces, no están utilizando dosis altas. Por lo tanto, también van a utilizar poca cantidad de progesterona. Muy bien, aquí vamos a ir viendo qué más. Progestina, la que es sintética más utilizada. Entonces, dentro de la natural, la que más utilizamos, la progesterona. La sintética más utilizada, el acetato de medroxiprogesterona. Acuérdense, 2.5 miligramos día. Pero, sin embargo, con este acetato de medroxiprogesterona se ha visto mayor riesgo de enfermedad coronaria, mayor riesgo de cáncer de mama peligroso, ¿no? Entonces, estamos hablando del acetato de medroxiprogesterona. ¿Cómo se administra? Frecuencia de administración. Vamos a ir viendo. Hay progestágenos mensuales, ya los trimestrales no ofrecen suficiente protección, no recomendamos. Dosis bajas de estrógeno, 2 ciclos de 12 días al año, no hay implantes de progestágeno, no se recomienda utilizar de manera continua. Muy bien. Efectos secundarios. Ya con esto vamos a terminar. ¿Cuáles son las RAMs? Vamos a ir viendo de los estrógenos. Uno, las mastalgias, o sea, sensibilidad a nivel de las mamas, hasta dolor a nivel de las mamas, pero esto cuando casi ni se produce, cuando utilizamos dosis baja, ¿no? Entonces, ahí vamos bien. ¿Cuáles son las RAMs de las progestinas? Aparte de los estrógenos, no se olviden que también es eliminar la bilis, es disminuir la eliminación de bilis, por lo tanto, riesgo de vaso biliar, de cálculos biliares. Además de eso, los estrógenos favorecen los factores de coagulación DOX7, 9 y 10 y, por lo tanto, riesgo de trombosis, por si acaso. ¿Qué pasa con las progestinas? Notes cuáles son las reacciones adversas con la progesterona. Irritabilidad, labilidad emocional. Eso de la labilidad emocional, que lloramos por lo que sea, se puede presentar, en este caso, con los fármacos que utilizamos en el climaterio. Se puede presentar también hinchazón o distensión abdominal. Se puede presentar sangrado vaginal también, por favor.
el manejo de efectos adversos, la única forma es evite que si el útero está intacto, utilizar con progesterona. Muy bien. Alternativas de progesterona, bueno, muy bien, esto ya no. Entonces, hasta aquí estaríamos viendo lo que son el uso de estrógenos en pacientes que están en el climaterio, sus principales reacciones adversas, sus principales contraindicaciones, sobre todo las ventajas que se tiene en la señora que está en el climaterio. Muy bien, ahora sí, nos vamos a preguntas. Hemos corrido un poquito. Doctora, pues no tenemos preguntas en el chat. Tal vez alguna de las colegas quieran hacer la consulta directamente. El tema de hormonas, si nos damos cuenta, Colonias, es amplio, ¿no? Hay muchas patologías más, donde utilizamos hormonas. Hoy en día, por ejemplo, yo veo que se están utilizando bastante andrógenos en los varones que quieren aumentar la masa muscular con muchos efectos adversos. Nosotros aquí hemos tenido casos, por ejemplo, de que se hacen poner dosis altas de testosterona, dosis altas de nandrolona, inclusive andrógenos mucho más potentes por sus efectos anabólicos. Impresionante, así como para sacar foto, un crecimiento de mamas. Lógicamente, mientras se decían poner los andrógenos, como este retiene nitrógeno y fósforo a nivel de la masa muscular, bueno, pues es una masa muscular impresionante, pero luego cuando dejaban, o sea, un crecimiento de las mamas terrible, es una RAM que nosotros acá hemos podido palpar. Muy bien, a ver, mientras van pensando, nos vamos a ir en este caso a las alertas. Por favor, es muy importante revisar las alertas siempre porque las reacciones adversas, pueden haber muchas reacciones adversas, pero lo que nos interesa son las alertas. Vamos a ir viendo. Ahí está, miren, me voy a ir a las alertas, ¿ya? Entonces, miren, estradiol, vamos a ir viendo, alerta, no se olviden, la alerta no solamente uno, o sea, no solamente se usa, es la alerta, dice, ¿cuál es la alerta? Por favor, cáncer de endometrio, ojo, en pacientes que hay antecedentes a nivel de cáncer de endometrio, no se administra. Pues vamos a leer un poquito, ahí está cáncer de endometrio. Entonces, lo vamos a leer, por favor. Estas alertas son muy importantes. Existe mayor riesgo de cáncer de endometrio en mujeres con útero que utilizan progestágeno, o perdón, estrógeno sin oposición, o sea, estrógeno sin progestágeno. Se ha demostrado que añadir un progestágeno a la terapia con estrógeno reduce el riesgo de hiperplasia, lo que decíamos, hiperplasia endometrial, que puede ser un precursor del cáncer de endometrio. Entonces, regla, dice, si tienes a una paciente que tiene útero intacto, sí o sí tienes que utilizar estrógeno con progestágeno. De esta forma vas a reducir el cáncer de endometrio. Realice las pruebas diagnósticas adecuadas, incluyendo la toma de muestras endometriales, dirigidas o aleatorias cuando esté indicada para descartar una neoplasia maligna en mujeres postmenopáusicas con sangrado genital anormal, persistente, etcétera, etcétera. Sí, entonces dice riesgo de cáncer de endometrio, sobre todo cuando utilizamos estrógenos sin progestágenos. Otra alerta, enfermedad cardiovascular. Y aquí estamos viendo, miren, el subestudio de estrógenos solos de la Iniciativa de Salud de la Mujer, así se abrevia esto, informó mayor riesgo de accidente cerebrovascular y trombosis venosa profunda en mujeres postmenopáusicas de 50 a 79 años durante 7 años de tratamiento. O sea, mire, se ha utilizado estrógenos por mucho tiempo y acá se había utilizado estrógenos conjugados 0,625 miligramos. ¿No ve? Entonces, que ha habido mayor riesgo de
accidentes a nivel cardiovascular. No se olviden que aumentan los factores 2, 7, 9 y 10. Estos factores, estos de la coagulación, lógicamente, mayor riesgo de trombosis. Por eso dice, ha desencadenado trombosis venosa profunda y accidente cerebrovascular. ¿No ve? Entonces, no utilice la terapia con estrógenos solos para la prevención de enfermedades cardiovasculares. De la misma forma, otro estudio dice, de estrógeno más progestágeno dice mayor riesgo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, accidente cerebrovascular. Entonces, no solamente los estrógenos puros, sino también los progestágenos. Cáncer de mama, otra alerta, y ahí se dice mayor riesgo de cáncer de mama. Demencia, de la misma forma, dice, ¿no? Pacientes que han utilizado esta terapia de sustitución hormonal en mujeres postmenopáusicas durante 5 años, dice, se ha presentado mayor riesgo de, si ahí está, riesgos, dice aquí, únicamente aquí vamos a valorar riesgo de inicio. Bien, entonces, eso respecto a los estrógenos. Ahora me voy a venir para la progesterona. Estamos leyendo las alertas de la progesterona. Trastorno cardiovascular probable, demencia, cáncer de mama, riesgos versus beneficio. Trastornos cardiovasculares. La terapia con estrógeno y progestina no debe utilizarse en enfermedad cardiovascular, esto ya habíamos visto. Mayor riesgo de trombosis venosa profunda, mayor riesgo de embolia pulmonar, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares y de miocardio. Entonces, mayor riesgo. Probable demencia de la misma forma. Se asocia estrógenos con progestagenos. Cáncer de mama, lo mismo. Estrógeno más progestina, mayor riesgo de cáncer de mama. Ahora, inclusive aquí si le pongo, por ejemplo, nandrolona, ya que estamos en este tema, nandrolona, que es anabólico, lo voy a poner a ver acá. Ahí está, nandrolona. Uso de andrógenos y otras hormonas por parte de los deportistas, sí, se utiliza bastante. Vamos a ver ahí. Clomifeno, no se olviden que es un antagonista de los estrógenos, se está utilizando para bloquear los estrógenos y favorecer la hormona luteinizante y folículo estimulante. Entonces, se utiliza en pacientes que se han excedido en utilizar andrógenos. ¿Ya? Vamos a ver acá, quiero ver alertas, quiero ver viendo. El tamoxifeno lo mismo, es un antiestrógeno, al igual que el raloxifeno. Ahí está, tratamiento de la ginecomastía, etc. Miren, ahí está la ginecomastía, ¿no? El crecimiento de las mamas, lo que les decía. Vamos a ir viendo, a ver acá. Un poquito. Estoy queriendo ver los fallos.
Ahí está, testosterona. Por ejemplo, miren la testosterona. Aumento de la presión arterial, ya con que es un decanoato de testosterona, miren, aumento de la presión, ahí está. Es una alerta, dice, aumento de la presión arterial con la testosterona. Aquí, exposición secundaria, dice, ¿no? Se ha reportado virilización en niños expuestos secundariamente al gel y la solución tópica de testosterona, dice, ¿no? Entonces, los niños deben evitar el contacto con zonas de aplicación sin lavar ni vestir en hombres que usan testosterona tópica. Microembolia oleosa pulmonar. Entonces, ahí tenemos las alertas. Vamos a ver alguna alerta más, por favor. De la dexametasona podríamos ver. No hay alertas. Eso es bueno. Tiene reacciones adversas, sí, muchas, pero no hay una alerta. Aquí está. Aquí está cómo se está utilizando. Mal agudo de montaña, edema cerebral, síndrome de distrés, insuficiencia suprarrenal, crónica aguda, regímenes antieméticos asociados a quimioterapia, regímenes antieméticos postoperados, regímenes antieméticos con radioterapia, asma, caquexia relacionado con el cáncer, dolor relacionado con el cáncer avanzado, edema cerebral para pacientes con COVID hospitalizados, eh, para diagnosticar el síndrome de Cushing, para la maduración pulmonar fetal, miren esto sí, esto quiero que lo vayamos viendo, ya es tantas aplicaciones que tienen los glucocorticoides. No sé si se acuerdan, por ejemplo, hay pacientes que cuando tienen que dar luz a pretérmino, ¿no? O sea, antes de la fecha, entonces utilizan glucocorticoides para la maduración. Aquí que dice maduración pulmonar fetal para acelerar, dice, ¿no? Generalmente para pacientes entre 24 y 34 semanas de gestación, dice, no se olviden que el parto a término es a las 40 semanas, a 24, 34 y es a pretérmino, incluyendo aquellas que ha tenido rotura de membranas o gestaciones múltiples con riesgo de parto en los próximos 7 días. Dice, un ciclo único puede ser apropiado en algunos pacientes embarazadas a partir de las 22 semanas de gestación o prematuras tardías. ¿Ya? Entonces, aquí se utiliza, ¿no? Se está acelerando, se está utilizando los glucocorticoides. ¿Cuánto? Dice, 6 miligramos cada 12 horas para un total de 4 dosis. Entonces, vamos a utilizar la ampolla. ¿Cuántas ampollas? Vamos a ir viendo acá, ¿no? Entonces, 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Se puede repetir el tratamiento en pacientes, dice, por ejemplo, seleccionados como pacientes con embarazos de tasa de 34 semanas de gestación o riesgo de parto próximo, etc. Entonces, aquí estamos viendo que sí, recomiendan el uso de de la dexametasona para la maduración pulmonar fetal, sí. Trombocitopenia inmunitaria, reacción alérgica a los medios de contraste, meningitis, fármaco de primera línea, por favor, esto es urgente. La meningitis es provocada por bacterias, efectivamente. ¿Vamos a utilizar antibióticos? Sí, pero dentro de la hora de haber diagnosticado la meningitis, se recomienda utilizar glucocorticoides. ¿Ya? Dice meningitis bacteriana, prevención de complicaciones neurológicas. Dice, ¿no? Entonces, administrar la primera dosis de dexametasona al mismo tiempo dentro de una hora de la administración de la primera dosis de antibacteriano. Entonces, antes que nada, para evitar una complicación neurológica en paciente con meningitis, dexametasona, por favor, dexametasona. Entonces, aquí están viendo, ¿no? Por vía venosa, 0,15 miligramos por kilo peso en dosis, o 10 miligramos cada 6 horas.
Pacientes con migraña para la prevención de migrañas recurrentes, dice. Por vía intramuscular endovenosa, 4 a 24 miligramos, una vez en combinación con el tratamiento abortivo estándar para la migraña. Algunos expertos recomiendan 4 miligramos, dice, debido a que las dosis más altas ya no son eficaces. En mieloma múltiple, compresión medular, tuberculosis, macrobuliminemia, entonces miren las aplicaciones terapéuticas de los corticoides. No, bueno, en este caso de la dexametasona, que se parece al resto. Vamos a ver unos dos más, por favor. Ahora, si quieren algo en particular, me dicen triancinolona, lo vamos a ver. Triancinolona. No hay alertas de la triancinolona, pero miren ahí, dermatosis en la gota, tratamiento de brotes agudos, afecciones inflamatorias alérgicas, dice, esclerosis múltiples, afecciones reumáticas. Entonces nos venimos para acá, miren, afecciones reumáticas intraarticular, dice, ¿no? Entonces vamos a utilizar acetonida de triancinolona por vía intraarticular, intrabursal y en las vainas tendinosas, dice, ¿no? Entonces, aquí también se recomienda el uso de la triancinolona para las famosas infiltraciones, ¿no? Entonces, es una de sus principales aplicaciones terapéuticas que se está manejando. Muy bien, voy a ir a uno más. Vamos a ver. ¿Qué parece? Doctora. Sí, adelante. Tiene dos. Sí, doctora, tiene dos consultas en el chat. Ya, a ver. Una es el uso de estrógenos en personas con miomas y uso de calcio por osteoporosis, ¿podría ser peligroso? Me voy a venir para acá. Ahora sí. La primera pregunta, ¿cuál era? A ver, el uso de, creo que tengo acá el chat. Estrógenos en personas con miomas y uso de calcio por osteoporosis, ¿podría ser peligroso? Ya. A ver, ¿qué pasa con los miomas? Lo primero que tenemos que ver son los tipos de miomas que tiene, ¿no? El tamaño del mioma. Hay diferentes tipos de miomas según la ubicación. Uno de los que más se ve, por ejemplo, son los miomas intramurales. Entonces, de repente me dicen, ¿qué pasa si yo tengo mioma? Yo a una paciente, cuando alguien tiene mioma, me dice, el útero tiene una función, les digo, ¿no ve? Y es de albergar, ¿no? En este caso, a nuestros hijos, a nuestros futuros hijos. Perfecto. ¿Cuántos años tiene? Si me dice 45, 50 años, ¿cuántos ya a esta edad ya no va a tener hijos? ¿Ya tiene hijos? Sí. Entonces hay que sacar el útero, no hay más. Entonces el mioma, lamentablemente, es cirugía, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Entonces, ahora nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si alguien tiene mioma y está utilizando estrógenos? ¿Cuál sería la repercusión en este caso? El mioma no es un tumor estrógeno dependiente por si acaso. O sea, no es que si voy a tener más estrógeno, mi mioma va a crecer, digamos. No, no es así. Es más, los miomas a veces se presentan ya cuando las personas ya son más mayores. Inclusive los miomas se van presentando en el climaterio cuando los estrógenos han ido bajando. Entonces, no habría relación. En pacientes que tienen mioma, lo único que tenemos que hacer es sacar los miomas, son cirugías, no hay otra. Ahora, pero aquí viene la cosa importante, aquí viene lo importante. Si tienes mioma, ¿no? Corres el riesgo, es otra cosa, corres el riesgo de tener una anomalía a nivel de las células endometriales, o sea, un plus, digamos, tienes mioma, corres el riesgo de tener anomalías a nivel de las células endometriales. Entonces, ¿eso qué significa? De que
esas anomalías a nivel de las células endometriales, una célula maligna puede ser estrógeno dependiente. Ahí sí te afecta. Entonces, paciente que tiene mioma corre más el riesgo de tener, repito, anomalías a nivel de las células endometriales. Y ahí sí el estrógeno, lamentablemente, no estaría indicado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el calcio y la osteoporosis? Miren qué interesante. Un minutito, por favor. ¿Qué pasa con el calcio y la osteoporosis? Yo cuando tengo mis alumnitos, ¿no? Y les digo, felices de ustedes, les digo, porque ustedes tienen algo que yo no tengo, les digo, ¿y saben qué? Es su juventud, les digo. Ustedes no se preocupan, por ejemplo, de no tomar leche hoy día o de no tomar un refresquito de refresco de sésamo. Ustedes sabían, por ejemplo, que una tacita de refresco de sésamo equivale a 10 vasos de leche en cuanto al nivel de calcio. Es una maravilla. Entonces, cuando uno es joven no se preocupa porque la poquita cantidad de calcio que está consumiendo, gracias a la vitamina D, llega a la sangre y de la sangre, gracias al estrógeno, llega al huesito. Entonces, el estrógeno favorece la absorción de calcio, no del tracto gastrointestinal a la sangre, sino de la sangre al hueso. Entonces, eso hace el estrógeno. Pero, ¿qué pasa si tu nivel de estrógeno va bajando? Entonces, lamentablemente, yo puedo consumir calcio, puedo huevo, leche, lo que quieran, me haces una determinación de calcio en sangre, mi calcio va a ser una belleza, 9.5, 10 miligramos de cilitro, bien, pero eso es en sangre. Entonces, como no tenemos estrógenos, ese calcio no llega al hueso. Entonces, tú te haces una densitometría ósea y resulta de que tu valor T está por debajo de 2.5, digamos, ¿no? Entonces, estás con osteopenia o hasta con osteoporosis. Entonces, en pacientes, por eso es cuando llegan al climaterio, no basta hacer la determinación de calcio en sangre, sino hay que hacer la determinación de calcio en hueso. Entonces, en este caso, es bueno, ¿qué hace el estrógeno a nivel de los huesos? Fija calcio a nivel de los huesos. Una maravilla. Favorece la absorción de calcio a nivel de los huesos. Por eso es que quienes terminamos en osteoporosis o en osteopenia, las mujeres que entramos al climaterio, porque no absorbemos calcio, aunque consumamos calcio. Se llega en sangre, pero no llega al hueso. ¿Ya? Entonces, no es peligroso. Más bien, los estrógenos me favorecen, en este caso, la absorción de calcio. Ahora aquí me habla, los fitoestrógenos, bomba, una maravilla los fitoestrógenos. Y bien, y buena la pregunta. A ver, voy a ver acá, ya, si es que los fitoestrógenos, sobre todo los de soya que se están utilizando, sí evita ya los sofocos. Y aquí me voy a venir, vamos a ver, voy a ver, a ver si tengo fitoestrógenos. Ahí está, qué bien, he tenido fitoestrógenos. Preparaciones para la terapia hormonal. Dice, ¿no? Los estrógenos de origen vegetal ofrecen alguna ventaja en términos de seguridad y eficacia, dice, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo. Estamos hablando de términos de eficacia sobre los derivados, o sea, sobre los estrógenos que se sacaban de las yeguas preñadas, dice, ¿no? O sea, tienen ventajas, dice, a ver, pero si nos vamos directamente a la información. A ver, vamos a ver. Estrógenos. Nos vamos a ir para que vean si tiene efecto. A ver, vamos a ver, pero si es que nos sale preparación de estrógenos sistémicos, estrógeno oral. Vamos a ir viendo eficacia y potencia, transdérmico, tópico, dosis equivalente,
Estrógeno vaginal no recomendado, terminología, preparaciones de progestina, medroxi, ahorita vamos a entrar, productos combinados, otras preparaciones, andrógenos, la tibolona, sangrado. Bueno, no tengo acá fitoestrógenos. Quería mostrarles algunas investigaciones que lamentablemente no los saqué, pero sí, les comento que los fitoestrógenos nos disminuyen los sofocos, nos disminuyen los cuadros de ansiedad, nos disminuyen los cuadros de insomnio. Entonces, los fitoestrógenos, hay estudios de que definitivamente son efectivos. A ver, no estoy encontrando por acá. ¿Ya? Pero sí hay estudios respecto a los fitoestrógenos. Al colega que me ha preguntado, se lo voy a buscar la información de los ensayos clínicos y se lo voy a enviar. Pero sí, los fitoestrógenos, como les he leído hace ratito, sí sirven. A ver acá, miren, ¿no ve? Dice sustancias químicas disruptoras endógenas, incluidos a más de una categoría de origen vegetal, fitoestrógenos enriquecidos con linaza, frutos secos, productos de soya, cereales, panes, legumbres, genisteína, dapseína, productos químicos industriales, etcétera, ¿no? Entonces, son disruptoras, sí, sí. Ahora, sí, esto, miren esto, sí ayudan a los sofocos, sí ayudan a la ansiedad, sí ayudan al insomnio, pero son disruptoras endocrinas para el cáncer de mama. Entonces, en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, no se recomiendan los fitoestrógenos, ni en pacientes con cáncer de endometrio, por si acaso. O sea, te van a disminuir, ¿me están entendiendo? No, te van a disminuir el proceso de sofocos, etcétera, y todo eso, pero lamentablemente, ¿no? Entonces, te van a, si hay antecedentes de cáncer de mama o de cáncer de endometrio, corremos mayor riesgo. Por eso se llaman disruptoras endocrinas, ¿ya? Ahora, y lo mismo, sofocos de la menopausia. Los fitoestrógenos tienen propiedades tanto estrogénicas como antiestrogénicas y se clasifican como isoflavonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, ahí hay varias investigaciones sobre la efectividad de los fitoestrógenos, ¿ya? Entonces, sí, ayudan los síntomas de la menopausia, pero ojo, es un disruptor endocrino en cáncer de mama y en cáncer de endometrio. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo creo que no, doctora, no tenemos más preguntas. Nadie de la sala tampoco ha levantado la mano. Simplemente yo creo que con esto ya terminamos y estamos muy agradecidos con usted por habernos apoyado estos días del curso. La verdad que le agradecemos una vez más a nombre del Colegio de Bioquímica y Farmacia el que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros su experiencia de trabajo, pero como también su conocimiento, doctora. No, más bien gracias a ustedes. Mil disculpas por la tardanza del día de hoy. Lamentablemente a veces por cuestiones de trabajo uno no puede ingresar a la hora o de haber suspendido una clase o dos, creo. Pero estoy segura que todos me van a entender porque todos estamos en el mismo ritmo de trabajo y estoy segura que nos vamos a encontrar pronto en algún otro curso. Gracias a ustedes, Karina, y a todos los colegas docentes y a seguir adelante. ¿Ya? A todos los colegas, en este caso, que ejercen es nuestra profesión tan linda como ser la farmacia, el laboratorio y la medicina, ¿no? Muy, muy lindos. Doctora, buenas noches. Como dice Karina, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que usted nos ha dedicado en estos días de este curso tan hermoso, por todo el entusiasmo que le pone y que nos contagia de verdad, del querer investigar, del querer aprender, del querer conociendo y actualizándose el día a día. La verdad que enormemente agradecidos con usted y bueno, con todos también, con todos los participantes que ponen también del esfuerzo para que estemos todos los días de la mejor manera actualizándose, que son estos cursos, ¿no? Muchas gracias por todo lo aprendido y que realmente esto se traduzca en la mejor atención a nuestros pacientes, en el mejor tratamiento, ¿no? Para quienes más lo necesitan.
Gracias, doctora, a nombre del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija, agradecerles a cada uno de los participantes y, por supuesto, a usted también y mandarle un caluroso abrazo, saludos y Dios va a querer que sea esta otra oportunidad. Gracias, doctorita, de verdad, y gracias a todos. Gracias, Claudia, gracias a usted. Muchas gracias. Ahora sí me despido. Que tengan buenas noches. Hasta luego.